Hola jóvenes, ¿qué tal? Aquí nuevamente saludándonos. Espero que estés pasando un excelente día. Y bien, como te explicaba yo en clase, nuestro desarrollo del ciclo escolar te estarán presentando una diversidad de videos, los cuales espero te ayuden a aclarar dudas y si en el transcurso del video llegase a surgir una duda, por favor anótala para que el día siguiente la podamos revisar en clase. Te agradecería que en tu libreta o en una bitácora anotes el número del video y el título del video el cual estás revisando, para que así podamos organizar o retomar de manera fácil la información que se necesita en determinado momento. El video que estás visualizando en este momento es el video número uno y lleva como título Nivel de organización de la materia viva. Pues bien, entrando ya en tema de lo que es la materia de organización, vamos a hablar que la materia orgánica está conformada por una serie de elementos, los cuales siempre van a ser los mismos, como te decía o te explicaba en clase. Pero el elemento base que conforma la materia orgánica es el carbono. La materia orgánica la vamos a dividir en dos grandes mundos, en el micromundo y en el macromundo. Hablar del micromundo es aquello que nuestros ojos no alcanzan a percibir, pero en el macromundo es todo aquello que sí logramos ver. El macromundo es fácil visualizar un perro, una gallina, el animal más grande, la ballena azul, un elefante, un árbol, una mariposa, las hojas, los insectos, aquellos pequeños eh, seres con diferentes patitas o con un determinado número de patitas que apuradamente nuestros ojos logran ver. El hablar de la materia orgánica no es más que hablar de lo mismo, pero con diferentes formas. Lo interesante o lo maravilloso de todo esto es, lo vamos a dividir por niveles. Vamos a iniciar hablando de lo que son las partículas subatómicas, átomos, biomoléculas, células, tejido, órgano, aparatos y sistemas, individuo, población, comunidad, ecosistema, biosfera, sistema solar, Vía Láctea y finalmente universo. Los niveles de organización de la materia viva, para su mejor entendimiento, los vamos a dividir en niveles. El primer nivel, el nivel químico, el cual a la unión del nivel químico nos va a dar el nivel celular, de ahí nos vamos a dirigir al nivel tisular, del nivel tisular al nivel orgánico, del nivel orgánico al nivel individual y finalmente al nivel ecológico. Cada uno de estos niveles está conformado por diferentes subniveles que hacen de este un nivel más complejo para poder pasar al siguiente nivel. El primer nivel que nosotros vamos a revisar es el nivel químico. Este se inicia con protón, electrón y neutrón, los cuales cuando se logran fusionar unos con los otros, logran formar algo que se llama átomo. Es importante hacer notar que en el núcleo del átomo siempre vamos a encontrar el protón y el neutrón. Los electrones se encuentran siempre en la periferia de lo que es el núcleo. Estos tres partículas subatómicas se unen, forman el átomo y estos, cuando logran unirse átomos de la misma especie, vamos a encontrar hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno y los otros elementos que se encuentran registrados en la tabla periódica. Los elementos que conforman la materia orgánica son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En clase te decía,
nunca salgas sin él. ¿Sin qué no vas a salir? Recuérdalo, con el chon. El chon son los 4 elementos básicos que conforman a lo que es la materia orgánica. Son los elementos básicos para que la vida se pueda llegar a presentar. Bien, vamos a continuar. El nivel químico, ya una vez que hablamos de las partículas subatómicas y que las partículas subatómicas se unen para poder formar átomos y los átomos a su vez dan lugar a los elementos que conforman la tabla periódica, vamos a hablar de las moléculas. ¿Por qué? Porque los elementos se van a sumar, se pueden sumar o mezclar con sus mismos elementos o con otros elementos que sean obviamente completamente diferentes a ellos. Entonces tendríamos una molécula que está conformada por 3 elementos que son los mismos, en este caso el oxígeno, y que a la suma de 3 oxígenos obtenemos una molécula de ozono, o bien la molécula del agua, la cual está conformada por 2 elementos que son completamente diferentes. Tiene oxígeno y tiene 2 hidrógenos. Estas 2 moléculas que te estoy presentando son moléculas inorgánicas. Recuerda que son inorgánicas porque no están conformadas por el chon, que son los elementos básicos para poder generar la vida. Pero como estamos obviamente revisando los niveles de organización de la materia viva, hablemos de esas famosas moléculas que conforman la vida, las cuales reciben el nombre de biomoléculas. Las biomoléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. Estas biomoléculas son de vital importancia que se vayan uniendo las unas con las otras para poder formar estructuras un poco más complejas. Pero bien, eso ya es hablar del siguiente o del segundo nivel llamado nivel celular. Para poder finalizar nuestro nivel químico, lo terminaré diciendo que en biología se llaman biomoléculas a las que se encuentran o dan estructura a la vida. Todo aquello que tenga vida va a contener biomoléculas. Y las biomoléculas están conformadas por bioelementos. Y los bioelementos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Hasta aquí, espero que el nivel químico nos vaya quedando claro. Avancemos al siguiente nivel, el nivel celular. El nivel celular está conformado, o lo vamos a iniciar, por estructuras llamadas orgánulos. Estos orgánulos, aquí te presento 1, 2, 3, 4, 5, 6 órganos, los cuales no he mencionado nombres. Aquí lo que quiero que tú aprendas o que no se nos olvide son que la célula está conformada por orgánulos y que esos orgánulos se encuentran en una estructura llamada citoplasma, la cual contiene a todas estas estructuras que ya te señalé. Cada una de ellas realiza una función importante en el interior de la célula. La célula pareciera como si fuese un ser humano o una planta, puesto que realiza las mismas funciones que nosotros conocemos como funciones vitales o básicas. Por ejemplo, sabemos que los seres humanos necesitamos comer para poder realizar nuestras funciones. La célula, a su vez, también necesita alimentarse. Para ello, presenta estas diferentes estructuras que ya te señalé. Pues bien, esas estructuras se encuentran en el citoplasma de la célula. La célula es la unidad fundamental básica de la vida.
Todo aquel organismo que presenta vida o que tiene vida está conformado por una gran cantidad de células. Y las células las hay de diferentes tipos. Cada célula tiene o presenta una función determinada, la cual se va a unir con las células que realizan las mismas funciones para formar el siguiente nivel. Pero bueno, te mencionaba o te decía que la célula es la unidad fundamental de la vida. Al ser la unidad fundamental de la vida, realiza funciones básicas como anatomía, fisiología o función, morfología, lo que es el metabolismo y su genética. Esos aspectos son muy importantes y los vamos a abordar en temas subsecuentes. Bien, continuando, eh, te hablaré, en la imagen se muestra lo que es la célula procarionte y una célula eucarionte. En apariencia, las células, estas dos células que te estoy presentando son completamente diferentes. Una más compleja que la otra. Aquí te presento el núcleo en la célula eucarionte y la célula procarionte que carece de un núcleo. Su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. El citoplasma es todo esto verde que se logra ver en la imagen y su material genético lo que se encuentra en morado. La célula procarionte fue la primera célula que dio origen a toda esta complejidad, todo esto extraordinario que hoy logramos conocer como vida. La célula procarionte vivió hace millones de años en el agua. Fue el primer organismo vivo en la faz de la Tierra. Conforme fueron pasando los años, la complejidad de esta célula hace que surja la célula eucarionte. Eu con núcleo. Eu con carionte, núcleo. Pro, antes, carionte, núcleo. Por lo tanto, tenemos procarionte y tenemos la célula eucarionte. Bien, eh, continuando con nuestra secuencia de nivel celular, te hablaré para finalizar que todas estas moléculas que se encuentran aquí fueron unidas, y recuérdalo, para darle paso a lo que son estructuras más complejas llamadas orgánulos. Finalmente, integremos. El micromundo está compuesto por el reino monera y por el reino protista. El macromundo por el reino fungi, por el reino plantae y por el reino animal. Recuerda que habíamos mencionado que el reino fungi fue expulsado del reino plantae por no realizar la fotosíntesis, pero también el reino fungi está comprendido no tan solo por el macromundo, sino también por el micromundo. En el macromundo se nos es fácil identificar esta estructura que se ve en la imagen, pero en el micromundo son esos pequeños microorganismos que se encuentran sobre nuestra piel o en otros sitios que son capaces de generar algún tipo de enfermedad que desgraciadamente dañe nuestra salud. Bien, hemos terminado lo que es nuestro primer video. Retomamos, fue el nivel número 1, nivel número 2, nivel de químico y nivel celular. Te dejo aquí estas pequeñas actividades que espero sean de tu completo agrado para poderlas discutir en nuestra siguiente clase. Nos vemos, que tengan un excelente día. Adiós.